Buen día. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el registro civil. El registro, si bien es una estructura pública encargada de regular los derechos de las personas, este acto se refiere más que a todo a la creación, modificación y extinción de derechos. Son fundamentales dichos actos como el nacimiento, el matrimonio, la defunción, entre otros. Está regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Aquí está. El registro civil es un servicio público esencial. Su actividad sea de carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas. Es obligatoria la inscripción de los actos y hechos declarativos, constituidos y modificatorios del Estado civil, y la prestación del servicio es gratuita. Ahora bien, la organización del servicio civil está a cargo del Consejo Nacional Electoral por la Comisión del Registro Civil y Electoral. Ella se encarga de dirigir, supervisar a todos aquellos registros a nivel municipal e incluso parroquiales. El registro civil tiene sus orígenes en la época romana, con Marco Aurelio. En Venezuela se remonta a la Iglesia Católica, a través de registros parroquiales, hasta su secularización. Me refiero a que pasó a ser función y competencia del Estado, el 1 de enero de 1873. Un buen registro civil debe ser completo, centralizado y público. Completo, ya que debe comprender todos los hechos, no solo el nacimiento, matrimonio, defunción, por ejemplo, divorcio, residencia, intervención e inhabilitación. Centralizado, es decir, toda la información relativa al estado civil de una persona debe estar en un mismo expediente, o sea, debe ser centralizado. Público. Todas las personas deben tener acceso al registro civil y puedan tener copia de las actas que necesiten, según lo contemplado en el Código Civil, en el artículo 456 y 1928. Así pues, en cuanto a las caracteres, en el artículo 6 del capítulo 2 del registro civil nos habla de la publicidad. En el artículo 63 incluye a la electrónica, aunque se imponen excepciones en el artículo 59, por ejemplo, y en materia de menores en el artículo 60. Él se imponen sanciones a los que incumplen la confidencialidad, el artículo 61 y 62, la eficacia administrativa, el artículo 7, y la igualdad y no discriminación en el artículo 14. El registro civil tiene deficiencias, como cualquier otro sistema jurídico. Algunos autores hacen énfasis en por ejemplo, gira en torno solo a 3 hechos, o sea, las que ya conocemos, que son pues, generalmente que son el nacimiento, el matrimonio y la defunción. Según el autor, existen infinidad de hechos que deberían ser relevantes en el estado civil y los cuales no se escriben en el registro civil, creando un vacío particularmente notable. Es disperso, o sea, el estado civil de una persona no se registra en un mismo folio o expediente. Las personales que intervienen. Los funcionarios públicos capacitados para dicha actividad. Cuando se trate de un acta, solo es la primera autoridad civil. De nacimiento, según el artículo 19 de la LOMNA, los funcionarios de la institución a quien se le haya delegado dicha atribución. Cuando se trata de matrimonio, personas autorizadas en derecho. Para defunción, la autoridad civil de la parroquia. Las partes son las personas a quien se refiere el derecho. En la partida de nacimiento no interviene directamente la parte. En el matrimonio, los que se van a casar, por decirlo así. Y en la defunción no tiene participación la parte porque,
es obvio. Los declarantes son los que comunican el acontecimiento. O sea, en las partidas de nacimiento, los declarantes serían los padres o las representantes o responsables, según el artículo 109 de la norma. En el caso de matrimonio, los contrayentes serían los responsables, los declarantes. Y en el caso de la defunción, cualquier persona puede ser declarante. Los testigos deben ser 2 personas mayores de edad y vecinos de la parroquia o municipio donde se levanta el acto. Los libros contienen en cada folio las partidas o actas. Se harán constar de la jurisdicción en el que ocurran. Las partidas o actas deberán expresar el contenido en el artículo 448 del Código Civil. Deberán ser firmadas por el funcionario o persona autorizada, testigos, los declarantes en su caso. La capacidad. La capacidad es la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derechos, para ejercerlos y contraer de obligaciones. La capacidad en sentido ordinario es la medida de la aptitud para contener lo que tiene un continente. La capacidad en sentido jurídico es la aptitud que tiene una persona en relación con sus deberes y derechos jurídicos. Por una parte está la capacidad de goce, la capacidad legal, y por otra parte está la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derecho. Toda persona. Es como con la que nacemos. La capacidad de ejercicio, por otra parte, es la aptitud que tiene una persona para ejercer y adquirir obligaciones. Según desde el ordenamiento jurídico en el artículo 18 del Código Civil, establece que es mayor de edad todo aquel que cumple 18 años y cumple con capacidad de ejercicio. En resumen, tiene capacidad jurídica plena. La capacidad negocial o de ejercicio es realizar negocios jurídicos válidos. La delictual es quedar obligado por un hecho ilícito. La procesal, para realizar actos procesales válidos. Esta sería la diferencia. Mientras que en la capacidad de ejercicio tengo la capacidad de ejercer, en la capacidad de goce solamente tengo la titularidad. Los principios que rigen la capacidad. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. No vamos a ver a una sola persona que no tenga capacidad de goce, solamente vamos a ver limitaciones. Todo lo que concierne a la capacidad es de orden público. La capacidad de ejercicio supone la capacidad de goce. La capacidad de goce es dada por la mayoría de edad, salvo las excepciones establecidas por ejemplo, cuando quieres ejercer un cargo público, por ejemplo el de gobernador, para ello tienes que tener 25 años, o para adoptar, por ejemplo, tienes que cumplir con los requisitos que el juez te exija. La incapacidad de goce. Existen más personas que tienen incapacidad de goce de ejercicio que incapacidad de goce. La incapacidad para suceder a B intestato. El que no haya sido concebido después de la sucesión, el que no haya nacido con vida en el artículo 809 del Código Civil, y los que la ley califica como indignos de suceder. Las incapacidades para recibir un testamento. Son incapaces de recibir un testamento los mismos incapaces de suceder al B intestato.
aplica las mismas reglas del artículo 810 del Código Civil por ser indigno. El no concebido sí puede suceder. La incapacidad para recibir por testamento. Las iglesias, por ejemplo, de cualquier tipo, de cualquier credo, sea católica, sea evangélica, sea de cualquier tipo, porque se pueden venir aprovechando de forma indebida. La incapacidad de obrar. La incapacidad negocial. Son incapaces los menores, los extradichos, los inhabilitantes, o sea, los que tienen alguna discapacidad intelectual. Incapaces delictual. Las personas privadas de discernimiento en el momento en cometido un acto ilícito, como lo expresa el artículo 1186 del Código Civil. Los regímenes de incapaces. Los regímenes de representación, en donde la persona que interviene sustituye al incapaz, de modo que realiza negocios jurídicos en nombre del incapaz. Y los regímenes de asistencia y autorización, en donde la persona que interviene no sustituye al incapaz, pero celebra sus negocios jurídicos. La minoridad. Según Aguilar Borrondona, es el estado por el cual las personas no han alcanzado la mayoría de edad según la ley lo confiere. Según María Echeverría, son menores quienes no han cumplido 18 años. O sea, según todos estos autores, estos y muchos más, se dan a entender que la minoridad es como un estado de incapacidad de obrar por culpa de la edad. En el derecho primitivo parece que se tomó no la edad, sino la forma de madurez del sujeto, o sea, la madurez del sujeto más que encima de la edad. En el derecho romano se distinguían 3 etapas en la vida, que era la infancia, que pues era hasta los 7 años, la impubertad, que era desde los 7 años hasta la pubertad, y la pubertad, que era hasta los 25 años, que era la edad completamente perfecta. En el medievo, la clasificación romana fue reducida a 3 términos: los impúberos, los púberos y los mayores de edad. En la Revolución Francesa se tomó la edad límite hasta los 21 años. Antes de la vigencia de la LOCNA se basaba en la clasificación de mayores y menores de edad según hubiera cumplido 18 años. Ahora, de igual modo, la mayoría de edad se alcanza el día del 18º cumpleaños. Los regímenes jurídicos de los menores. El niño adolescente que aún no se ha sometido a un matrimonio, que de hecho, según la legislación de Venezuela, es el único que emancipa. La incapacidad de obrar. La incapacidad intelectual no afecta sino a las personas privadas de discernimiento, como ya lo dije anteriormente en el artículo 1186 y 1187. La incapacidad negocial en simple hecho de ser mayor o de no tener 18 años. Excepción. Quienes hayan cumplido los 16 años pueden reconocer a su hijo. Quienes tengan menos de 16 años pueden hacerlo, pero con autorización de un representante, según el artículo 222 del Código Civil. Las personas menores pueden tener la patria potestad de su hijo, pero a pesar de no poder representarlos en actos civiles, según el artículo 277 del Código Civil. Los menores desde los 16 años pueden casarse vía jurisprudencia, artículo 46 del Código Civil. En materia de cuentas de ahorro,
Las personas cuya edad esté entre menos de los 14 años podrán movilizarla libremente con autorización de sus representantes. Los regímenes de incapaces para los menores. Los menores no emancipados están sometidos a los regímenes de representación y los menores emancipados están sometidos a regímenes de caratela, o sea, es un régimen de asistencia y autorización.